Hola, en este vídeo vamos a repasar las reacciones de los alquenos. Nos dan un alqueno, bueno, en realidad tres alquenos, el 1, el 2, el 3, y nos mandan que elijamos el más conveniente para preparar las moléculas que nos indican aquí abajo. La molécula A, lo primero elegimos uno de los alquenos y después decidimos qué reacción debemos utilizar para conseguir obtener este compuesto A. Vemos que se trata de un dialoalcano con dos cloros dispuestos en, no sabemos en qué posición nos quedan porque carece de estereoquímica, son centros quirales como podemos ver, pero no está especificada la posición espacial de los cloros, ¿no? Bien, rápidamente nos damos cuenta que la primera molécula no nos sirve. El primer alqueno no vale porque no tiene la cadena lineal de nuestra molécula final. Si la tienen los alquenos 2 y 3, por tanto vamos a elegir uno de ellos. ¿Cuál elegimos? La diferencia es que uno de estos alquenos es trans, es la estereoquímica, y el otro es un alqueno cis. Como nuestra molécula no tiene estereoquímica, nos vale cualquiera de ellos. No han especificado la estereoquímica del producto y por tanto yo voy a elegir, por ejemplo, el alqueno trans y con él le voy a hacer una cloración, cloro en CCl4, lo que va a hacer que entren dos cloros, uno en cada carbono del alqueno. Esta reacción tiene una estereoquímica anti, los cloros entran anti, pero como no puedo apreciar esa estereoquímica en el producto, me sirve cualquiera de los dos alquenos, tanto el 2 como el 3 nos valen. Eso sí, si nos dieran la estereoquímica, podríamos elegir cuál de los dos es el conveniente. Ambos nos servirían, porque debemos tener en cuenta que la reacción de halogenación, la reacción de cloración, es una reacción en la que atacamos a la molécula de cloro, liberándose uno de los átomos de cloro y formando un ion cíclico llamado ion alonio. Este ion alonio va a conservar la estereoquímica del alqueno de partida. Si el alqueno es trans, pues los grupos quedarán en el trans. Y la apertura del ion alonio tiene lugar por parte del Cl- atacando por el lado opuesto al cloro, al carbono más sustituido. Aquí están sustituidos de forma idéntica, por tanto atacamos a cualquiera de los dos y esto nos va a dejar, como podemos ver, los cloros anti, dando lugar a un producto concreto, molécula y en muchas ocasiones enantiómero. Si tuviéramos la estereoquímica del producto final, podríamos compararlo con este, a ver si este producto es un enantiómero. El enantiómero procede de atacar aquí al carbono de la izquierda y en el caso de que no coincida, pues usaríamos el alqueno cis para llevar a cabo la reacción. No podemos hacer no podemos llegar a esa conclusión porque carecemos de la estereoquímica de la molécula de partida. Bien, en el apartado B tenemos un alcohol con una cadena lineal, por tanto de nuevo nos sirven los alquenos 2 y 3. Elegimos uno de ellos y realizamos una reacción de hidratación del alqueno con sulfúrico agua. La reacción va a generar un alcohol. El OH va a entrar en un carbono del alqueno y en el otro va a ir un hidrógeno. Al otro va a ir un hidrógeno. ¿Cómo tiene lugar esa reacción? Pues en una primera etapa los protones del ácido sulfúrico son atacados por el doble enlace. El doble enlace es un electrófilo importante que ataca a especies positivas, carbocationes, protones, generando un carbocatión y este carbocatión es atacado en el siguiente paso por el agua del medio que después de perder un protón nos rinde el alcohol final. El ataque al carbocatión puede ir desde arriba o desde abajo, lo que nos genera este producto como mezcla racémica, mezcla de dos enantiómeros en idéntica cantidad. Nos sirve tanto el alqueno 2 como el alqueno 3 para conseguir el alcohol B. Bien, ahora vamos a continuar con el producto del apartado C. Vamos a continuar con el producto del apartado C, en el que tenemos de nuevo un alcohol, pero por la forma que tiene la cadena nos va a interesar el alqueno 1 y lo vamos a hidratar en el carbono más sustituido. Vamos a hacer que entre el OH en el carbono con más cadenas, es decir,
vamos a buscar una reacción Markovnikov, que es precisamente la que hemos utilizado abajo, la hidratación con sulfúrico acuoso del alqueno. Por tanto, partimos del alqueno 1 y le añadimos de nuevo sulfúrico acuoso. Sulfúrico acuoso. Esto va a producir la entrada en el carbono menos sustituido del protón, y en los carbonos más sustituidos entra el hidroxilo y nos da la molécula C, como podemos ver. El mecanismo igual que antes, idéntico. El protón siempre va al carbono con menos cadenas para formar el carbocatión de mayor estabilidad. Aquí el protón va al carbono primario con el objetivo de que el carbocatión se obtenga en la posición terciaria. Si hacemos un pequeño esquema del mecanismo, ataca al protón y hay dos opciones, unirlo aquí o unirlo al extremo, va al extremo, para formar el carbocatión más estable. Y a continuación el agua del medio nos ataca ese carbocatión generando la molécula C. Bien, continuamos con otro producto. Vamos ahora a seguir con la molécula D. La molécula D es un producto halogenado que tiene una estructura carbonada similar a la del compuesto 1. Por tanto, vamos a partir de nuevo de él y lo vamos a halogenar. Vamos a hacerle, una adición de HBr. Vamos a hacer una adición de HBr de manera que el hidrógeno tiene que ir al carbono más sustituido y el bromo al menos. Decimos que es anti-Markovnikov. ¿Cómo conseguimos hacer una reacción anti-Markovnikov con un alqueno, una adición de HBr anti-Markovnikov? Pues utilizamos HBr en presencia de peróxidos para que inicien una reacción de tipo radicalario que nos va a aportar el hidrógeno al carbono más sustituido y el bromo al carbono menos sustituido. En el caso de que nos interese que los grupos entren al revés, el bromo en el más y el hidrógeno en el menos, pondríamos HBr sin peróxidos, en ausencia de peróxidos. En ese caso el hidrógeno va al carbono menos sustituido y el bromo va al más. ¿Por qué esa diferencia? Porque los peróxidos inician una reacción de tipo radicalario. Es una reacción radicalaria la que tiene lugar, mientras que el HBr en ausencia de peróxidos lo que hace es dar lugar a una reacción que va a través de carbocatión. Ataque al protón, adición al carbono menos sustituido, formación del carbocatión más estable al que ataca el bromuro en la etapa posterior, es decir, una reacción catiónica como la que hemos indicado en los apartados anteriores. Continuamos con uno más. Ahora vamos con el apartado D. En el apartado D observamos, en el apartado E, en el E, observamos que nuestras moléculas pierden carbonos. Estamos ante un producto con solamente 2 carbonos y los alquenos que tenemos aquí tienen 4 carbonos. ¿Qué hay que hacer? Hay que romper el doble enlace. ¿Cómo se pueden obtener ácidos carboxílicos partiendo de alquenos? Pues mediante la ruptura del doble enlace con oxidantes como por ejemplo el permanganato. El permanganato en medio básico bajo calefacción nos rompe el doble enlace y nos genera ácidos carboxílicos. Bueno, nos lo dejará desprotonado y nos hará falta una etapa de acidulación final para conseguir nuestro ácido carboxílico. La ruptura de un alqueno con permanganato en medio básico nos va a generar ácidos carboxílicos, igual que la ruptura con ozono nos va a generar aldehídos o cetonas. Bueno, con ácidos carboxílicos es cierto que también puede generar cetonas dependiendo del tipo de compuesto que rompamos. Por ejemplo, si rompemos el primero con permanganato, esta parte, el CH2 que tengo aquí, se irá a dióxido de carbono y este carbono formará la propanona. Por tanto, el permanganato también puede dar lugar a cetonas si el carbono del alqueno está disustituido. En el caso de carbonos monosustituidos, como ocurre en el alqueno I, 2I o 3I, la ruptura de esos alquenos nos va a dar lugar a ácidos carboxílicos, al ácido etanoico en concreto. Y por último, vamos con el apartado F, en el que tenemos una molécula en proyección de Newman. Y lo primero que tenemos que hacer es pasarla al espacio. Vamos a dibujar los 2 carbonos proyectados en Newman. Este lo voy a pintar en rojo. Este del punto es el que tengo aquí
y me sitúo frente a él. La flecha indica desde dónde miro la molécula y el círculo grande que tenemos aquí lo voy a dibujar en azul, un círculo enorme, es este carbono azul de la derecha. Bien, ahora vamos pintando del carbono rojo, parte un bromo hacia arriba, lo vamos pintando, parte el bromo y está orientado hacia arriba, parte un hidrógeno que va a la izquierda desde la flecha es el fondo de la pantalla y tenemos un metilo a la derecha, por tanto hacia nosotros. Ah, vaya, lo he pintado muy abajo y no tengo sitio para dibujarlo. Vamos a intentar pintar ese metilo. Vamos a intentar dibujarlo aquí, SCH3. Y por fin en el carbono del fondo nos encontramos con un bromo hacia abajo. Y tenemos un metilo a la derecha y un hidrógeno hacia la izquierda. Hidrógeno a la izquierda. La izquierda es el fondo de la pantalla. Y ahí el metilo. Bien, como podemos ver, hay que aportar 2 bromos a uno de los alquenos, debemos elegir de los 3 alquenos uno y aportar 2 bromos y deben quedar anti, por tanto se trata de la halogenación, la halogenación del alqueno con bromo en CCl4, es una reacción anti. Los bromos entran a lados opuestos y vemos que los metilos están al mismo lado, están hacia el mismo lado ambos metilos, por tanto voy a elegir el alqueno 3, el alqueno cis. Vamos a pintar el alqueno cis, voy a pintarlo perpendicular a la pantalla para que se vea mejor. Le voy a dibujar los hidrógenos hacia el fondo, por ejemplo, y los metilos hacia adelante. Bueno, eso no importa, si le damos la vuelta quedarían los metilos al fondo, hidrógeno hacia nosotros. Le añadimos el bromo en CCl4, se produce el ataque del alqueno al bromo previamente polarizado, generándose el ion alonio, el bromonio en este caso, y ahora se produce la apertura por parte del bromuro a este ion alonio, atacando por el lado opuesto al bromo positivo y sacándolo como grupo saliente, dejándonos los bromos, como podemos ver en el mecanismo, anti, a lados opuestos. Y, como se puede observar, el producto formado nos coincide con la proyección de Newman que nos han dado. Los metilos van los dos hacia el mismo lado. Por tanto, elegimos en este caso el alqueno cis, no el trans. Si elegimos el trans, los metilos en la molécula final quedarán a lados opuestos. Bien, esto es todo. Vamos a continuar con otro vídeo más en el que seguimos repasando diferentes aspectos de la química orgánica.